señores, es como una botella. Quiero presentar un saludo en especial a la mesa que hoy nos acompaña, a toda la gente que hizo posible que este encuentro se diera: Belén, Armando, Ricardo, Abel, especialmente, por supuesto, a Dagoberto y a Sandra, y a mi querida amiga, compañera Joana Vieda, por supuesto, y también, por supuesto, a Ambrosio, que lo veo por ahí. Un saludo muy especial, además de saludar a también Carolina. Bueno, les cuento, mi nombre es Lourdes Mateo, yo soy enfermera profesional, abogada, luchadora estudiantil desde hace más de 20 años. Vengo como Carolina, con quien nos une muchas cosas, del movimiento social, desde abajo. Somos hijas del movimiento social, de la educación pública y de una causa en común que nos unió hace más de 2 décadas, que fue justamente la del derecho a la salud. Juntas hemos caminado este sueño de salvaguardar la vida de millones de colombianos y de colombianas durante décadas en este país. Tenemos en común también el temple y la berraquera de las mujeres cuando decidimos liderar las causas justas de la gente. Y por eso es que ahora decimos que es el tiempo de las mujeres, es el tiempo de las Marías, de las Carolinas, de las Belén, de las Joana, de las Lourdes para gobernar este país. Mi nombre es Lourdes Mateus y desde hoy, presidenta, quiero decirle que yo me postulo para ser la coordinadora ponente de la reforma a la salud en el próximo gobierno, que espero que sea usted en su primer acto de gobierno, la que transforme la salud de este país, la que convierta ese sueño y esa causa que nos unió en una ley de la República de Colombia que permita salvaguardar la vida de millones y millones de mujeres, de niños, de abuelos, de ancianos en el país. Así que para terminar, ni un paso atrás, pueblo huilense, ni un paso atrás, compañera Carolina. La lucha por la vida digna es hasta que lo logremos. El 26 de octubre, eso es Carolina, eso es Lourdes, vamos a ganar. Y al punto. Y aquí estamos con el objeto de que los derechos sean verdad. Yo soy un abogado laboralista y a mí me preocupa el tema del trabajo. El Huila es una vocación netamente agrícola, pero lastimosamente tenemos un campo pobre. Yo soy de origen campesino, por eso lo conozco bien. Y al punto. Con esa energía, con ese coraje, Colombia será el protagonista del cambio en Latinoamérica, porque inició México, pero Colombia va a continuar esos pasos por el cambio, por el progresismo, por nuestros derechos, por nuestra dignidad. Con el apoyo de todos y cada uno de ustedes, tendremos a nuestra próxima presidenta, Carolina Corcho, una mujer con carácter, con conocimiento, con coherencia y lealtad por las luchas del pueblo. Esa es la representación que merecemos en la jefe del Estado colombiano. Y con el apoyo, con el trabajo de cada uno de nosotros, vamos a lograrlo. Nos estamos jugando en el próximo 2026 o la continuidad del proyecto del cambio o la regresividad de nuestros derechos, o la represión o el fascismo. Ustedes ya vieron lo que sucedió ayer en Medellín, porque a quienes salieron a movilizarse por el pueblo palestino le respondió el uribismo con bate, con un bate en la mano. Eso es lo que estamos decidiendo, compañeros y compañeras. Por eso yo los invito, desde nuestras diferentes orillas políticas, organizativas, desde los procesos sociales, que nos unamos. O nos unimos o nos hundimos. Pero no nos vamos a hundir, porque nosotros lo que sí sabemos es trabajar, lo que sí sabemos es hacer pedagogía y transmitir la esperanza del cambio en cabeza de quien será nuestra próxima presidenta, Carolina Corcho. Tenemos una causa común, y que la causa común sea nuestro principio y nuestro fin. Queremos nosotros, por supuesto, desde la oportunidad que ustedes nos den, compañeros y compañeras, vamos a darle continuidad a las reformas sociales. Pero no solo eso, queremos profundizar las reformas sociales. Queremos
que el cambio realmente llegue a nuestros amigos campesinos, para los estudiantes, para los educadores. Consulta campesina ya. Esta será uno de nuestros grandes compromisos, compañeros. Vamos por las mujeres. Esta es nuestra oportunidad. No estamos nada más y nada menos que eligiendo el futuro para Colombia. Y el cambio no será una anécdota en nuestra historia, porque el cambio en la mano de nosotros será la continuidad y el futuro político para la gran Colombia como nos lo merecemos. Muchísimas gracias. Soy Sandra Chindoy, número 140 del tarjetón, y quiero ser su senadora. Muchas gracias. Otrita y al punto. Hoy, como Escuela de Transición Política para la Paz, hemos traído el corazón. Y ese corazón está simbolizado aquí en esta mandala. Esta mandala que significa tierra, aire, valle, montañas, frío, como lo describe Margarita Rosa de Francisco en el libro Carolina Corcho, Presidenta, en ese prólogo. Eso es usted. Eso es lo que nos representa, y hoy nuestra presidenta tiene rostro de mujer. Las próximas convocatorias del 2026 tienen el aleteo de una mariposa que se convierte en la fuerza y la dinámica de las mujeres. Mejor prólogo no lo puede tener. Para que me y quiero presentar aquí a los asistentes la riqueza que hay en cada uno de los líderes y los liderazgos, porque hoy están representando el camino avanzado en las luchas diarias que se hacen en los territorios y la grandeza que hay detrás de la Escuela de Transición Política para la Paz, quien la lidera un equipo de trabajo conformado por Belén Alarcón. Para ella, nuestro reconocimiento y a su equipo de trabajo. Contarles Carolina, Belén, Lourdes, y Sandra, quien nos representa también aquí como mujeres, decirle que la dinámica de la Escuela de Transición Política para la Paz ha sido el ejercicio de esos liderazgos que conjuntamente tienen una mirada y una realidad en el territorio. Y es así como llega la Escuela de Transición Política para la Paz a cada uno de los territorios, desde el sur, norte, occidente y oriente, entre ellos Baraya, Tello, ayúdenme, Algeciras, Argentina, La Plata, Málaga, Aipe, Palermo. Allí hay representaciones. Aquí no hay cualquier grupo, doctora Carolina y el equipo que está aquí. Aquí hay liderazgos que lo han sudado y que han puesto como baluarte su camiseta. ¿Para qué? Para mostrar una realidad, pero también una riqueza cultural, económica, porque somos el país de provisión, de valles, de ríos, de montañas, del mejor café, de turismo, de arqueología y de toda una belleza que nos irradia, pero que también nos transmite pasión por cada uno de los procesos. Es así que a través de la Escuela de Transición Política para la Paz creamos los núcleos de desarrollo y democracia en cada territorio. Cada territorio hace un análisis de las oportunidades, pero también de las dificultades. Y es así que hace incidencia a través de los planes de desarrollo en las anteriores convocatorias electorales, tuvo incidencia en las alcaldías, ha hecho incidencia en los consejos territoriales de paz, ha hecho incidencia a través del programa de la red agrícola del Huila, donde tenemos una propuesta en común. Doctora Corcho, aquí nos ponemos al servicio de usted y queremos
aquí está la memoria de los pueblos, que a pesar de las imposiciones de un sistema capitalista, se han mantenido y hoy la tenemos aquí. Aquí están también los productos de la tierra. Está representado el trabajo de campesinos y campesinas que a diario y a pesar de las circunstancias construyen parte de los territorios. Hablábamos también de que los campesinos estamos apostándole a la consulta campesina. Es una iniciativa no, es un trabajo también de los núcleos de democracia impulsar la consulta campesina. Sería muy importante que aquí en la mesa principal fuesen los primeros en estar firmando esa consulta que ya están dando por ahí. Necesitamos más de 4 millones de firmas para que eso sea una realidad. Es la manera de garantizar los derechos del campesinado, es la manera de blindar lo poco o mucho que se ha logrado en temas de reforma agraria. Entonces la invitación es a que lo hagamos. Para eso tenemos unas consignas. Yo digo, ¿la tierra para quién? Ustedes contestan. Para el campesinado. Que la trabaja. Para el campesino que le trabaja. ¿La tierra para quién? Para el campesinado. ¿La tierra para quién? Para el campesinado que la cuida también, porque ya es momento de ir cambiando ese imaginario que se tiene, que los campesinos y las campesinas somos depredadores del medio ambiente. Es el momento de ir cambiando. Cortita y al punto. Muy buenas tardes a la ciudadanía del Huila, al campesinado, a los hombres y mujeres, niños y niñas que están aquí presentes, a la mesa que me acompaña, que es una mesa de personas muy representativas del Huila, precandidatos y precandidatas del pacto histórico que han expresado el respaldo a este proyecto político que debe continuar gobernando a Colombia. Muchas gracias, Lourdes, Sandra, Dagoberto, Ambrosio, Joana, que acaba de venir a Lourdes, por acompañarme en este espacio tan importante del movimiento social y popular, de las ciudadanías libres, de los partidos y de la gente que quiere que el cambio continúe en Colombia. Y quisiera empezar mostrando unos avances que ha tenido el gobierno del presidente Gustavo Petro, para poder explicar por qué el cambio debe continuar. Cuando el presidente Gustavo Petro gana una primera vez en la historia reciente de Colombia, que el pueblo se vuelve gobierno, con un programa para hacer justicia social. Decía la oposición obstruccionista que los indicadores económicos iban a ser terribles, y no fue cierto. Hoy tenemos la inflación, los costos de los alimentos y los bienes más baja, y no esperaban que eso ocurriera. Tenemos la tasa de desempleo en un dígito, y aparte de eso la economía ha crecido, porque venimos de una pandemia fiscal y venimos de una recesión económica en el mundo. Pero una cosa muy importante que ha pasado en la economía de este país, y eso es muy importante para el Huila, es que está cambiando la estructura productiva del país. La economía del país se basaba y se basa todavía en las exportaciones de petróleo y carbón. Con el gobierno del presidente Gustavo Petro han aumentado las exportaciones agropecuarias en un 35% desde la década de los 90, porque ha habido una disminución de los costos de los insumos agropecuarios, pero además se está haciendo algo que no se había hecho en los anteriores gobiernos, y es la entrega de tierras. Ya vamos por 600.000 hectáreas. Y la
en 1 millón de hectáreas. Otros 2 temas fundamentales ocurrieron para el campesinado en el Congreso de la República. El campesinado fue reconocido por un acto legislativo como sujeto de derechos, un reconocimiento que se ganó la lucha campesina y que fue reconocido durante el gobierno del presidente. Es decir, uno de los empeños del gobierno ha sido la reforma agraria integral. Reforma agraria que ha contado con opositores muy fuertes en el Congreso de la República. Como ustedes saben, hay unas hectáreas que están acaparadas por despojadores y que tienen que ser restituidas a las víctimas y al campesinado. Al campesinado lo ponen a hacer juicios en los juzgados para recuperar esas tierras, y el gobierno ha presentado unas leyes en el Congreso para que con una resolución del ministerio se entreguen esas tierras donde no hay oponente en los juzgados. Estamos hablando de 3.2 millones de hectáreas. No lo han permitido en el Congreso de la República porque, entre otras cosas, parte del problema que tenemos es que necesitamos un Congreso de la República mayoritario del pueblo. Tenemos que ganar y un paso atrás. Tenemos que ganar mayorías en el Congreso de la República. Y de eso quiero hablarles. Aquí tenemos unos precandidatos al Senado, a la Cámara de Representantes, que tienen que representar al pueblo del Huila en el Congreso. La función de un congresista de la República es adelantar las leyes y las reformas de continuidad del cambio, pero tener un contacto permanente con la gente, de rendición de cuentas. Si te alejas de la gente, del movimiento social, te vuelves un burócrata. Terminas encerrado en las oficinas bogotanas sin entender qué está pasando. Y esa es la función del Congreso de la República, que tenemos que elegir mayoritariamente en marzo. Pero además ese Congreso de la República debe adelantar unas reformas que yo me he propuesto adelantar en mi gobierno. ¿Cuáles son esas reformas? La reforma de la salud, Lourdes. Esa reforma hay que hacerla. La crisis de la salud, están haciendo el paseo de la muerte a la gente. Se han robado las platas de la salud por billones y están atravesados en el Congreso, en el Senado de la República, como vacas muertas para no soltar esas platas. Estamos hablando que en el sector salud podríamos estar frente a los hechos de corrupción más graves de la historia reciente de Colombia, mientras que la gente no se la tiene. Hemos diseñado una reforma para que llegue la salud a todos los rincones del Huila y de Colombia, para que haya puestos y centros de salud en todos los rincones del Huila y de Colombia. Tenemos los recursos y necesitamos que ese Congreso de la República apruebe. Si no la aprueba ahora, la volvemos a presentar. Vamos directamente al Congreso y la volvemos a presentar por otro Congreso. Necesitamos otra reforma, Dago, que es la reforma a los servicios públicos. Servicios públicos que son tarifas altísimas, que está pagando la gente. Esto se volvió casi que una estafa a la ciudadanía, esos servicios públicos, porque no hay una regulación. Tiene que haber una regulación fuerte del Estado, pero además que Ecopetrol pueda tener la capacidad, las empresas públicas, de generar energía y distribuirla. Esa es una reforma muy compleja, muy difícil, porque allí hay varios negocios enquistados y va a requerir un respaldo popular enorme, porque vamos a tener que enfrentar intereses muy fuertes para poder avanzar en esa reforma. Hay otra también muy difícil, la reforma de la justicia. Miren, yo les digo una cosa.
en este departamento biodiverso y hermoso del desierto y el macizo al tiempo. La Corte Constitucional, que fue creada como el máximo tribunal de defensa de los derechos humanos, de los más humildes, la defensa de los derechos de la madre tierra, de los ríos, tuvo un artículo de la reforma tributaria que presentó el presidente Gustavo Petro, en el cual se le cobran impuestos a las transnacionales extractivistas mineras. Estamos hablando de 6 billones de pesos al año de impuestos que tenían que pagar para poder hacer inversión social en los territorios donde hacen un daño social y ambiental. La Corte lo tumbó. Regalamos 6 billones de pesos a las transnacionales extractivistas mineras, porque el máximo Tribunal de Derechos Humanos, en un fallo cuestionable, terminó en contra de la madre tierra colombiana, en contra del propio pueblo colombiano que requiere esos recursos. Eso hay que cambiarlo. Los magistrados y magistradas que lleguen tienen que ser los mejores. Tenemos que rediseñar el mecanismo de cómo se eligen las altas cortes y que haya justicia para los de a pie, porque aquí no hay justicia, aquí hay impunidad, aquí el bandidaje anda en la impunidad, se ponen las denuncias y no pasa nada en Colombia, y si no hacemos una reforma a la justicia no vamos a poder enfrentar la corrupción. Sandra, mire todo el trabajo que tenemos. Tenemos que implementar la reforma pensional. La tienen enredada en este momento. ¿Cuál es la ventaja de la reforma pensional? Todo colombiano y colombiana va a estar pensionado, todos. Todos, algunos que trabajan. Ese es un avance del gobierno del presidente Gustavo Petro. Nosotros no teníamos un sistema pensional universal que cubriera a todos los colombianos. Mujeres van a recibir, que tengan madre cabeza de hogar, por cada hijo se les rebaja 50 semanas, se pueden pensionar con 850 semanas. Si usted trabajó solo por una época de su vida y cotizó, se le da una pensión que sea similar al tiempo que usted trabajó. Eso no existía en Colombia, esto lo logró este gobierno en el Congreso de la República con Javier Marea. Y 3.2 millones de viejos y viejas del Huila y de Colombia van a recibir un ingreso mínimo vital. ¿Qué quiere decir esto? Mínimo 230.000 pesos al mes por su trabajo, porque trabajaron, así sea en la economía popular, trabajaron. 230.000 es muy bajo, pero para mucho de nuestro pueblo vulnerable, los viejos y viejas que están en extrema pobreza, con esa reforma pensional salen de la extrema pobreza. No es aceptable que haya extrema pobreza en Colombia. Y la reforma laboral. En los gobiernos de la derecha le quitaron a los trabajadores en el año 2012 y 2003 2 billones de pesos del bolsillo. Dijeron que si no le pagaban los festivos y los dominicales a los trabajadores iba a haber más empleo. Eso es paja. Eso fue mentira. Y le quitaron a los trabajadores 2 billones de pesos del bolsillo, al señor vigilante, el celador, las señoras que lavan ropa los domingos, en las noches. Esas platas que requieren para la subsistencia básica de todos los días. Esa plata vuelve al bolsillo de los trabajadores con la reforma laboral. Además de que 60.000 mujeres madres comunitarias van a ser formalizadas como trabajadoras del Estado. Son mujeres que cuidan a más de 1 millón de niños vulnerables en Colombia sin reconocimiento. Eso ya lo aprobó. Le tocó al presidente plantear una consulta popular porque estaban en el Congreso atravesados como vacas muertas para que no ocurriera la reforma laboral, porque es una mayoría congresional antipueblo. Representantes y notarios de la oligarquía, de unas minorías de este país que lo que buscan es volverse multimillonarias, que nunca les ha importado Colombia, que no han tenido un sentido patrio, que no aman a nuestra hermosa tierra y por eso nunca han estado con el pueblo.
atrasaron y seguimos con otras reformas muy importantes como la reforma política para que cualquier ciudadano pueda ser candidato financiado por el Estado. Aquí no solo los que tengan plata o contratos, cualquier ciudadano, los partidos políticos deben ser financiados por el Estado. Y debe haber la obligatoriedad de que los partidos postulen mujeres, la mitad, para cargos de representación popular, porque ya es una democracia paritaria. Hombres y mujeres, ya estuvo bueno, ya la lucha por la igualdad, es el derecho que nos asiste a las mujeres de estar en los altos cargos de acuerdo a nuestra preparación, porque la igualdad llegará a Colombia con la primera mujer presidenta además. Y llegaremos las mujeres, que entre otras cosas agradezco a las mujeres del Huila por este regalo que estoy portando, en representación de la mujer huilense, de sus esposos, sus hermanos y sus hijos, de la hermosura de su música, su folclore y su cultura, esa cultura hermosa colombiana de la cual nos tenemos que sentir orgullosos y dignos, que no puede ser humillada más nuestra patria. Nuestra patria la tenemos que querer. Tenemos que construir un proyecto cultural donde esta belleza se muestre al mundo. El Huila es un destino turístico para el mundo. Y de eso quiero hablarles dentro de las propuestas que tenemos específicamente para el Huila. Y hablamos de la paridad, de la democracia, donde el 50% de las mujeres congresistas con la mujer presidenta y con hombres y mujeres trabajando en equipo para salir adelante, porque esto se hace en equipo. Pero hay una reforma del corazón y del alma, además de la salud, la reforma agraria integral. Vamos a hacer todo para continuar la reforma agraria integral. Y la reforma agraria integral no es solo la compra de tierras, la extinción de dominio, que hay que hacerla, porque si los bandidos acapararon la tierra, se la robaron, no se la vamos a comprar. La tienen que devolver. Se llama extinción de dominio, señores. Y esa tierra, y vamos a hablar entonces de que la consulta campesina, la cual apoyamos, consulta campesina y agraria ya, para movilizar al pueblo colombiano alrededor de la reforma agraria integral, es fundamental no solo por la compra de tierras, sino porque necesitamos que el campesino se organice, se asocie, porque necesitamos innovación, tecnología en el campo, hacer una industria, una agroindustria en el campo. Y hay recursos que se van a invertir desde el Ministerio de Agricultura para hacer la asistencia técnica al campesinado, para poder orientar y ayudar en que sea muy productiva esa tierra, pero además acompañarlos en la comercialización de sus productos en las ciudades. El Huila puede abastecer la alimentación de Colombia y puede ser grande exportadora, como ya lo es, no solo de café y otros productos, y esa es la asistencia técnica que se va a entregar. Pero además la reforma agraria integral es devolver los 633 puestos de salud que cerró la ley 100 en el campo. Vuelven los puestos de salud, la escuela y una inversión en vías terciarias, que entre otras cosas el gobierno al principio, el presidente Gustavo Petro, generó un decreto para que las juntas de acción comunal y la propia comunidad construyan las vías terciarias. Eso lo tumbó el Consejo de Estado, pero vamos a insistir para que la construcción de vías terciarias se haga con la comunidad y proyectar la conectividad vial del Huila. Porque miren una cosa que va a pasar, el Huila es estratégico en este país, es una despensa agropecuaria. Y si se logra resolver el tema de la conexión del Huila con Buenaventura y el Pacífico, tenemos la salida hacia el Asia.
y la conexión con el Caquetá. ¿Y por qué nos interesa el Asia? Porque hoy la revolución industrial del mundo no está en Estados Unidos, está en los países asiáticos. ¿Y cómo hicieron esa revolución industrial? Uno no hace una revolución industrial sin ciencia, conocimiento, innovación. Los chinos invirtieron desde el año 2000 17 veces su presupuesto en investigación y tecnología. Mandaron a sus jóvenes a estudiar en el mundo entero en las mejores universidades para vincularlos a la industria energética, a la industria agropecuaria. Necesitamos ese conocimiento. Los chinos hoy tienen la red ferroviaria más poderosa del mundo, trenes de alta velocidad. En Colombia había una red ferroviaria que la acabaron. Es que ustedes tienen conciencia de la clase política tan mediocre que ha habido por décadas en este país. ¿Ustedes se acuerdan del IDEMA? Lo destruyeron. Destruyeron el INDERENA. Destruyeron toda la ICA, destruyeron la institucionalidad agraria del país. Destruyeron el Banco Central Hipotecario. ¿Cuántas personas aquí consiguieron vivienda con el Banco Central Hipotecario? Lo destruyeron. Lo destruyeron para entregar el erario de nuestro pueblo a los negocios. Hacer negocios en la banca multilateral para 4 o 5 familias de este país, mientras que acabaron con la institucionalidad agraria del país. Todo eso lo tenemos que recomponer. Si ven todo el trabajo, mujeres y hombres que tenemos, nos toca trabajar muy duro y todo eso va a beneficiar al Huila. Y para eso, para generar esa agroindustria, vamos a generar el sistema de ciencia, tecnología e innovación para la reindustrialización de Colombia. Donde estén los ministerios, donde esté el saber ancestral, el saber popular, la ciencia y la innovación, y donde nuestros jóvenes van a estudiar en las mejores universidades para poder trabajar en esa industria que es una de las líneas económicas y desarrollo de este país. Pero paralelo a ese sistema, vamos a crear otro sistema. Sistema del cuidado, la igualdad y la equidad. Y esto es una deuda con las mujeres que cuidan. Con las mujeres que cuidan a niños, a niñas, a personas con discapacidad, a personas de la tercera edad. Eso es un trabajo de la economía. Y esas mujeres y hombres que también son cuidadores trabajan en algo que es la economía popular. Economía que es el 65% de la economía de nuestro país. Y que hay que darle crédito. Una banca pública del Estado va a dar crédito barato a esos proyectos productivos de la economía popular, del trabajo voluntario de las mujeres mayoritariamente, pero también de los hombres, para que se les reconozca a las mujeres ese cuidado. Sistema de la igualdad y la equidad. Y eso lo vamos a adelantar. En el momento en que me posesione, habrá un equipo del más alto nivel que va a dialogar con el mundo entero. Para hacer un proceso de reindustrialización del país. Pero eso va a necesitar un respaldo popular. El constituyente primario que son ustedes. Porque no vamos a llegar al gobierno a no hacer cambios. No vamos a llegar a administrar la crisis del neoliberalismo. Vamos a llegar a continuar cambiando a Colombia. Y vamos a requerir, si el Congreso de la República, por supuesto, no hace esas reformas, porque hay unas reformas que no hace el Congreso, pues llamamos al pueblo y que una Asamblea Nacional Constituyente entonces se convoca al pueblo. Lo que no va a pasar es que continúen obstruyendo los sueños y las esperanzas. El pueblo colombiano tiene que organizarse, el constituyente primario, los comités constituyentes del poder popular, de la paz, como lo queramos denominar, por cada uno de los municipios. Y ese es el respaldo
para que continúe el cambio en Colombia. Y ya hay un tercer punto de todo este trabajo que nos toca hacer por nuestra Huila y nuestra Colombia, y es el Partido Movimiento. El próximo 26 de octubre habrá una consulta popular que está firme. Por ahí en los noticieros están diciendo que se cayó la consulta popular. Falso. La consulta popular está firme del pacto histórico. Ayúdenos a decirle eso a todo el Huila. Ni un paso atrás. Hoy no existe ningún fallo de un juez de la República que ordene suspender la consulta popular. No existe. Y si un juez de la República emitiera un fallo suspendiendo la consulta popular, estaría obligando a delinquir y a prevaricar a la Registraduría General de la Nación y al Consejo Nacional Electoral, que ya han hecho inversiones del pueblo, con platas públicas del pueblo, por 200.000 millones de pesos, para garantizar esa consulta el 26 de octubre. Esa consulta es un instrumento del pueblo. El pacto histórico tomó la decisión política de que nazca el primer partido, el partido movimiento más importante de la historia contemporánea de este país. Y ese partido debe nacer con la participación popular y ciudadana, y va a someter 3 precandidatos presidenciales. Ahí estoy yo, que soy la única mujer. La lista al Senado de la República y a la Cámara, para que a voto limpio el pueblo salga y vote en libertad, sin compraventa de votos, sin clientelismo transaccional. El voto libre, ciudadano, consciente, que quiere que Colombia cambie. Y ese voto libre va a salir el 26 de octubre a votar masivamente por Carolina Corcho, la número 1 de la izquierda del Cantón. Ni un paso atrás, y nacerá con la participación de cientos de miles, que seremos millones, el partido, movimiento, organización política popular, porque esto no se puede hacer sin organización permanente, más poderoso de la historia de Colombia, que va a ser la que va a conectar el gobierno con el municipio, con Argentina, con todos los municipios. Debe haber un comité, y ese comité es el que le habla al gobierno de manera organizada, porque tenemos que superar los protagonismos individuales, de manera colectiva. Porque la pregunta que le vamos a hacer al Huila es: ¿cuáles son los 3 proyectos estratégicos más importantes del Huila? Escojamos 3 donde tengamos que llegar a meterle todo el trabajo, porque generalmente la clase política hace una piñata de pequeños proyecticos clientelistas. Aquí necesitamos meterle el acelerador a 3 proyectos que saquen al Huila de una vez del otro lado. La conectividad vial es fundamental. El aeropuerto, ese es otro proyecto estratégico del gobierno nacional. El de carga, porque con eso se hace posible la agroindustria en el Huila. Sí, señor, ese aeropuerto. Y las vías que tenemos entonces hacia el Pacífico, hacia el Caquetá, y por supuesto que ya el conjunto de reformas que siguen. Y eso lo tiene que discutir. Pero hay otro tema que preocupa al Huila. Otro tema que preocupa al Huila: la seguridad. Y aquí ya voy a terminar. En el momento en que tome posesión, mujeres y hombres, hombres y mujeres, vamos a replantear la política de paz total. No van a haber más ceses al fuego para que se fortalezca la delincuencia y sigan sometiendo a la ciudadanía. Se van a poner unas líneas rojas y condiciones. Grupo armado que quiera la paz
Paz tiene que aceptar unas condiciones de la sociedad colombiana y del gobierno. Primero, no secuestro, no extorsión, no reclutamiento de menores ni asesinatos de líderes y lideresas sociales y para los actos terroristas. Y podemos dialogar en medio de la confrontación, porque lo que no podemos es ceses al fuego para que se sigan fortaleciendo. Y vamos a tender la mano a la paz, pero con unas condiciones. Y vamos a revisar cada uno de los grupos diferenciados, porque hay algunos que se hacen llamar disidencias de la FARC, pero están dedicados al narcotráfico. Hay otros. ¿Cuál es la naturaleza de cada uno de esos grupos? Pero además, necesitamos el compromiso del alcalde de Neiva, comandante de la policía. Los alcaldes son los comandantes de la policía. Y del gobernador, para hacer los consejos de seguridad y poder hacer inteligencia y contrainteligencia para que se persiga la criminalidad. Ahora, la política de seguridad no es solo esto que les estoy diciendo, es todo lo anterior que les hablé. La vía terciaria, las condiciones de los servicios públicos, el derecho a la salud, el derecho a la educación, que es otra de las reformas sociales que no he mencionado, la ley estatutaria para que haya derecho a la educación, la seguridad humana, presencia de la fuerza pública con respeto a los derechos humanos. Las armas de la República no se disparan contra el pueblo. Las armas de la República es contra los bandidos, no contra el pueblo. Respeto a los derechos humanos, a la sociedad y al pueblo colombiano, pero no puede haber lugar vedado en el territorio nacional para la fuerza pública. Yo sé que esto preocupa mucho al Huila, está dentro de nuestro programa, dentro de nuestros estudios. Tenemos el equipo más preparado en conocimiento de seguridad y paz para tomar medidas desde el primer día y otras medidas desde el primer día. Mientras que presentamos la reforma a la salud, la superintendencia se tiene que dedicar a poner en cintura las EPS con el tema de los medicamentos. Respuesta a la gente en 24 y 72 horas como lo hicimos el primer año que fui ministra. Todo eso se hará desde el primer día. La invitación entonces es, huilenses, mujeres del Huila, hombres, los invito masivamente a votar el 26 de octubre por Carolina Corcho, para que el cambio no se detenga, para que el cambio continúe. El país no va a dar ni un paso atrás. Vamos a seguir adelante con el cambio de Colombia. Muchas gracias. ¡Viva Carolina Corcho, presidenta! Cortita y al punto. Y cuénteme, ¿cómo le pareció el evento? Me pareció un evento espectacular, llenamos el auditorio, las expectativas fueron grandes, la verdad que nos quedó pequeño este auditorio, nos vamos felices, contentos porque verdaderamente el departamento del Huila quiere continuar con el cambio en Colombia, quiere seguir con el proyecto político Colombia de la potencia de la vida, entonces estamos felices como escuelante de la Escuela de Transición Política para la Paz, estamos muy felices porque verdaderamente fue un encuentro masivo, fue un encuentro de todas las partes del departamento, del norte, del sur, del centro, del occidente, entonces estamos muy felices de que esto nos haya salido tan bien y tan perfecto. Nos acompaña José Darío, el poeta del pueblo. ¿Quién lo invitó? ¿Cómo se enteró de este evento? La verdad que hace rato habíamos tenido la oportunidad de oír y en el Plaza hablar con la candidata a nuestra próxima presidenta y pues la relación entre nosotros ha sido importante, primero que todo porque es el momento de las mujeres, empezando por todo, porque vemos que las mujeres, primero que todo, tienen seriedad y son amantes al desarrollo integral y a la vez a lo que tiene que ver con la justicia y la ley. Bueno, ¿y cómo le pareció este evento, el certamen en el departamento? A mí me parece de trascendental importancia, primero que todo porque es un evento totalmente del pueblo, para el pueblo y con el pueblo, porque aquí no se le pagó a nadie, porque aquí la gente viene porque quiere el cambio y estamos con el cambio.